¿qué es el ego? ¿Qué es Dios? ¿Qué relación hay entre ambos? ¿Hay algún tipo de relación? ¿Nos puedes contar todo acerca de este tema, por favor? Claro que sí. Gracias por la invitación, Ceci. Mira, este tema lo he querido compartir porque en el camino espiritual, yo sé que muchas de las personas que siguen a Luminaria son buscadores de la verdad, son personas que están en ese camino espiritual. Entonces, en ese camino espiritual, generalmente se ha puesto al ego como el nuevo enemigo, así como en las religiones ponían al diablo, pues, o a Satanás como el opuesto, el enemigo. Entonces, ya en el camino espiritual moderno, se lo ha satanizado al ego. Y lo que he visto en muchos de esos caminos espirituales es que eso crea un conflicto en las personas, un conflicto interno, porque crea una división interna, es que parte mía es ego, porque esa no la quiero. O sea, yo lo que quiero es ser cada vez más esencia, más alma, más verdad, no falsedad, no mentira. Y a más que tú caminas en ese camino, valga la redundancia, espiritual, pues más se acentúa ese conflicto, a un punto en que tienes que llegar a vencer esa dualidad. Es parte del camino espiritual, no puedo decir que no se pueda hacer sin observar el ego, es necesario observarlo. Y eso es lo que he querido aportar aquí con esta charla, o sea, cómo podemos llegar a un punto en el cual se trasciende ese concepto llamado ego. Y la forma como yo lo descubrí fue precisamente fundirlo, si valga la expresión, fundir al ego en nuestra divinidad, o sea, en ese aspecto divino que somos, que se llama Dios. Por eso el título de la charla es Ego igual Dios, porque eso yo sé que se levanta un poquito como así, o sea, como que el ego igual, es como si el diablo es igual a Dios. Entonces, precisamente para que levante esa inquietud, es que le he puesto ese título. Y pues voy a entrar un poquito más en detalle, si me permites, a menos que tengas algo que comentar antes. No, sí, 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 por supuesto, por supuesto. De hecho, era algo de las preguntas que nos habían dejado por ahí por las historias. ¿Ego igual Dios? Preguntaban, así que es genial que lo puedas desarrollar y que te explayes. Bueno, pues mira, para poder entender ese concepto o esa ecuación, si lo vemos así, veamos primero un plano horizontal. En matemáticas, al eje horizontal siempre se le pone la X, ¿no? O sea, un eje X horizontal. ¿Qué va a representar ese eje X? Va a representar el tiempo, el tiempo lineal que va de pasado a futuro. Y nosotros estamos como en ese momento del play, así como cuando ejecuta uno un video que va ejecutando, así va avanzando a través de esa línea de tiempo. Ok, ese eje horizontal es el tiempo. Quienes hemos hecho camino espiritual sabemos que uno tiene que ubicarse en el aquí y en el ahora, ¿cierto? En el tiempo cero le llamo yo, aquí en el momento presente. Entonces, ese punto, tiempo presente, que es este instante, marca, digamos, es como si le pusiéramos pausa a ese play, pausa, estamos aquí en tiempo cero, le llamo yo. Ahora bien, el ejercicio que se debe hacer desde ahí, entonces, es comenzar a expandir nuestra conciencia. Por algo es tan importante el ahora, este momento. Solamente se puede expandir la conciencia en este instante. El poder de la meditación, mindfulness, todas estas técnicas siempre te llevan a ubicarte en este tiempo presente, a hacer presencia. Ok. De ahí ese ir expandiendo nuestra conciencia es como si comenzáramos a avanzar ya no por ese eje X de tiempo, sino en este instante cero en presencia comenzamos cada vez a estar más en presencia. Es como si se expandiera esa presencia y eso yo lo represento como que vamos subiendo por el eje Y. Ok. Vamos subiendo por el eje Y. A medida que vamos ascendiendo por esos estados de conciencia cada vez más elevados, vamos dejando atrás muchos dualismos, precisamente buscando esa unidad. Y se llega entonces a comprender cuando se está en un estado alto de conciencia, que yo le llamo el estado de la paz, que ya has trascendido un montón de situaciones internas y externas, que ese eje Y en tiempo cero significa yo. Y si vamos a la raíz etimológica de la palabra yo, viene del latín ego, y es a la vez la conciencia, que ese yo que hace ese ejercicio de expandir conciencia, quién soy pues yo, que es precisamente la conciencia. Yo sé que eso teóricamente como que, o sea, la misma mente no lo entiende, porque nuestra mente racional está siempre moviéndose en ese X, el tiempo, pues, por eso se llama lineal o perceptual esa mente. En este estado de presencia, esa comprensión va llegando. Puedo hacer un pequeño ejercicio aquí, si me permites, con las personas para ¿Sí? ayudarles a darse cuenta de ese yo. Pues mira, el ejercicio es muy sencillo.
Simplemente observen lo que esté alrededor de ustedes en su cuarto, su oficina, donde estén. Elijan un objeto, cualquiera. Elijan un objeto, observenlo bien, detállenlo todo lo que tiene ese objeto y listo. Ahora sí vamos a cerrar los ojos y les voy a pedir que ahí dentro de su mente vuelvan a observar ese objeto que vieron. Vuelvan a observar con todos los detalles que recogieron. ¿Okay? Una vez se los estén observando bien, al lado de ese objeto ahora inventen uno, o sea, imaginen otro objeto, de tal manera que ustedes puedan ahí observar tanto el objeto recordado como el objeto imaginado. Miren esos dos objetos ahí, en ese plano mental. Y cuando los estén observando, claramente esos dos objetos, quiero que respondan esta pregunta. ¿Quién es el que observa? Y cuando les llegue la respuesta, pues, abren los ojos y vuelven aquí conmigo. ¿Qué te llegó a ti de respuesta? Yo. No sé si está bien o está mal. Exactamente. Mira, es un ejercicio tan sencillo porque lo que naturalmente surge ante esa pregunta, ¿quién observa? Yo soy el observador. Y ese observador tiene esa capacidad, uno, de observar sin los ojos físicos, porque los teníamos cerrados. ¿Okay? O sea que no depende de nuestros ojos físicos, por tanto, de nuestro cuerpo. Dos, tiene la capacidad de observar algo que habíamos recogido a través de nuestros sentidos, a través de los ojos físicos. Por eso recordamos un objeto, observa esos recuerdos ahí en nuestro plano mental, los observa ese yo. Y además, tres, tiene la capacidad de observar algo que no existía antes, sino que lo imaginamos, lo creamos. ¿Okay? ¿Quién crea? ¿Quién recuerda? ¿Quién percibe? Yo. Y ese yo, como te digo, ese finalmente es ese eje Y. Por eso, eje Y en tiempo cero es yo. Eso crea un sentido de unidad interno, porque entonces te das cuenta de que no hay una división. O sea, yo soy siempre el que hago ese juego desde el aspecto más humano aquí, terreno, muy metido en mi linealidad, pasado, futuro, mis preocupaciones, mis cuentas, todo lo que se mueve aquí. Pero cuando yo hago un stop en el tiempo, me voy desde ese tiempo cero, o sea, presencia, a sumergirme adentro de ese mundo interno. Como observador, sigo siendo yo. Okay. Y de ahí entonces que esa conciencia, sin opuestos, sin división, es nuestra divinidad, es nuestra propia conciencia. Cuando uno hace esos ejercicios de profundización en ese yo, se da cuenta de que todo lo que percibe o existe o imagina, inclusive siempre emana desde esa conciencia única. Esto algún místico de la India, Ramana Maharishi, lo llegó a comprender. Por eso él le decía a sus discípulos, no existen otros. A todos los otros que ves allá simples son proyecciones tuyas. Existe un único yo. Es como un punto común al cual todos nosotros podemos ir. Cuando profundizamos llegamos a ese mismo yo. Por eso ese yo, y creo que por ahí alguien preguntó sobre si el ego es egocéntrico. Por eso ese yo no se refiere al personaje humano aquí, que inclusive es muy efímero, sino a esa conciencia a la cual todos podemos acceder o accesar. No sé si la palabra está correcta. Podemos ir, mejor dicho. Es un yo, le digo, un yo con Y mayúscula, que es una conciencia única. Y es, como te digo, la etimología de ese yo es ego. Y es nuestra propia conciencia, es nuestra divinidad. Entonces, quería compartir esta información, como te digo, es sencilla, es muy profunda. ¿Okay? Para que quienes están en este camino espiritual sepan que si están en esa etapa en la cual se está luchando con el ego, ese aspecto nuestro que quisiéramos trascender, bueno, es un paso necesario. Más en última, recuerden que somos uno, o sea que no hay división interna de nosotros. La forma más bonita de moverse es a través de ese eje Y. Cuando se necesita estar muy iluminado, pues uno va hasta ese yo con Y mayúscula. Uno necesita moverse aquí humanamente, todas las cosas, pues bajo a mi aspecto humano, más sigo siendo yo. Este es el igual de la ecuación. Yo igual Dios. No sé si te quedó claro, mi querida Sergio, si hay preguntas aquí de las personas que nos acompañan. Sí, sí, la verdad me encantó. Después quiero si hay algún que otro más ejercicio que nos puedas enseñar, que nos puedas regalar en esta entrevista, también estás ya invitado a que nos enseñes. Y por otro lado, ahora nos metemos un ratito en el box de consultas, todas las preguntas que quieran realizarle a Andrés, donde está el signo de interrogación, las van dejando. ¿Cómo hacemos para tomar esa conciencia, que no hay divisiones? Ahora escuchándote a vos, por supuesto, por ahí puede ser un primer acercamiento.
pero ¿cómo tomamos conciencia de eso? Nos amigamos tal vez, como vos lo decías al principio, ¿no? Estamos como en esta sintonía de que hay que fulminar al ego o hay que comprenderlo desde como, bueno, es lo malo, es la parte negativa. ¿Cómo nos podemos amigar, Andrés? Bueno, mira que se relacionan las dos preguntas que haces, porque la forma como uno va adquiriendo más conciencia de unidad es a través de ejercicios. Porque el aspecto nuestro, que es esa divinidad, esa unidad, es lo que suele llamarse nuestra alma, que está conectada a ese espíritu de unidad. Y nuestra alma es como un niño pequeño, a la cual si le damos mucha teoría se aburre, pero sí le gusta jugar, como los niños. O sea, si vamos a hacer ejercicios, juegos, ahí sí está feliz. Pero si le vamos a poner teoría, cosas así. Entonces, la forma como se va adquiriendo cada vez más conciencia es a través de ejercicios. Y eso es lo que yo enseño a las personas que entran en mi escuela. Tengo un programa de ejercicios para que las personas a través de esos ejercicios, repeticiones, como si trabajas en un gimnasio, vas adquiriendo cada vez mayor presencia en tu vida. ¿Sabes? Como si fuera floreciendo más esa alma, ese aspecto álmico tuyo, va floreciendo a través de ejercicios. Nuestra mente lineal, o sea, esa mente que está acostumbrada a moverse en el eje X, o sea, muy sujeta al tiempo, muy en función del tiempo, o sea, esa mente que mantiene de recuerdos, nostalgias, a veces hasta depresiones, o también preocupándose y ansiosa por todo lo que no sabe que viene al futuro. Esa mente es la que se alborota en algún momento con esos ejercicios, porque no entiende. O sea, dice, ¿cómo no puede ser tan fácil? Como este ejercicio que les pongo aquí, eso no puede ser tan fácil. Tiene que ser complicado, imposible. Pero la verdad, la experiencia, no solamente mía, sino de mis alumnos, muestra que el efecto no es complicado, no tiene por qué ser complicado. O sea, el acceso a nuestra divinidad es algo sencillo, es más porque eso es lo que somos. Entonces, más bien, es quitarnos un poco de complicaciones que nos hemos puesto precisamente por mantener en ese eje X. Entonces, el primer aspecto, sí, como tuviste la entrada para ese eje Y, es el tiempo cero. La entrada es este momento. El poder de la hora, el libro maravilloso que escribió Eckhart Tolle ya hace bastantes años, es un sine qua non, como se dice, hay que leer ese libro, porque ahí está ese punto de entrada de la hora, a este instante. Y desde ese instante es que ya entonces a través de estos ejercicios es que comenzamos a expandir nuestra conciencia, o sea, es lo mismo a permitir que esa presencia álmica cada vez más gobierne nuestra vida. Eso se podría responder a esa pregunta. Bien, ahora nos metemos un ratito en el box de consultas donde está el signo de interrogación, así que aprovechen para dejar ahí las preguntas para Andrés. Pero antes te quería consultar respecto de la escuela, porque vos mencionabas recién, ¿cómo se llama tu escuela? ¿Cómo podemos hacer para unirnos? ¿Qué tipo de ejercicios podemos aprender? ¿Qué nos puedes contar un poquitito, aunque sea haciendo paréntesis acá sobre tu escuela? Mi escuela se llama Life Surfing School. En español sería como la escuela del surfeo de la vida. ¿Por qué le puse ese nombre? Porque la vida es como un mar, o sea, que mantiene las olas siempre moviéndose. Es dinámica la vida. Y siempre no está en situaciones buenas o malas. O sea, es parte de la ley del ritmo de la vida, una ley hermética. O sea, todo está siempre o está en éxito o está aparente fracaso, pero realmente no es fracaso, está aprendiendo, no está ¿cómo es? Disfrutando el éxito o aprendiendo de un aparente fracaso. Esos movimientos ondulares son como las olas del mar. Entonces, a través de estos ejercicios, el alumno va aprendiendo a ya no estar en resistencia con ese movimiento, sino más bien a aprender a deslizarse ante las situaciones de la vida. Es como el surfer. El surfer aprende a subirse a la ola y utiliza la misma energía de la ola para deslizarse y a la vez divertirse. Entonces, eso es lo que ocurre cuando la persona, desde esa presencia cada vez más fortalecida, se da cuenta de que la vida, o sea, siempre ha sido, o sea, ese mar no era para sufrir y tragar agua, era para divertirnos y aprender en el proceso y crecer. Entonces, por eso le llamo Life Surfing School a mi escuela. Y el programa dura 3 meses, son ejercicios semanales, o sea, un ejercicio por semana. Se hacen repeticiones, varias repeticiones diarias. Son 12 ejercicios, 12 semanas. Y al cabo de los 3 meses ya tu percepción sobre quién eres, sobre la vida que te rodea,
se amplía bastante. Y desde esa conciencia más expandida, luego ya lo que tú haces en tu vida, las decisiones que tomas y todo, obviamente eso genera transformaciones en tu vida. Lo he visto con los alumnos que he tenido. Inclusive de los 3 meses salen, wow. Pero luego en los meses siguientes, su vida empieza a dar unos giros poderosos. Tanto así que le hacemos acompañamiento a las personas cuando terminen el entrenamiento. Le hacemos acompañamiento. Y cuando digo le hacemos, ¿quiénes somos? Pues alumnos que se han entrenado ya y que además se han certificado en coaching, porque ese es otro programa que brindo ahí. Me certifico en coaching de sabiduría, se llama el programa Wisdom Coach, para que puedan acompañar a personas que expanden su conciencia, empiezan a generar movimientos fuertes en su vida, esas olas empiezan a ser bien grandes, para que puedan aprender a surfear esas olas. Entonces, se aprende a través de el coaching, Wisdom Coaching, se llama, coaching de sabiduría. Es un coaching muy profundo, muy a nivel del ser, mucho más profundo que el coaching ontológico, cuando yo conocí, porque yo soy coach ya hace más de una década. Entonces, eso es lo que enseño en mi escuela Live Surfing School. Un entrenamiento individual que es el Live Surfing como tal. Y para quien siente llamado a servir a otros, el programa de certificación en coaching de sabiduría. Bien, ¿y hay que tener algún tipo de conocimiento previo para poder inscribirse o simplemente sentir el llamado de querer aprender un poco más acerca de la vida, Andrés? Sentir ese llamado, porque esto no es para todos. Uno tiene que ya haber tragado agua en la vida. Tiene que haberse metido al mar y haber recibido ciertas horas de la vida y ya, y decir, tiene que haber otra forma de moverse en la vida. Entonces ahí es cuando estás listo para que comiences a entrenarte como live surfer. Y obviamente ser mayor de edad pues, también. O sea, tener el mayor de edad y que tu alma te dice, esto es lo que siento que debo aprender ahora. Los alumnos que he tenido, todos han llegado así, han llegado siempre por resonancia. O sea, yo tengo un canal de YouTube donde pues enseño muchas cosas por compartir, de todo, o sea, yo no haga marketing, hago compartir. Y siempre hago la invitación, o sea, quien sienta que esto le resuena, saca una cita conmigo gratuita y ahí exploramos si estás listo, o sea, si de verdad sientes que es tu momento. Si no, no pasa nada. ¿Okay? Esto tiene que moverse así desde esa dinámica. Claro, por ahí no es ahora, pero puede llegar a ser más adelante cuando uno esté realmente preparado. ¿Y cómo te encontrás para poder inscribirnos o para conocer un poquitito más? Bueno, en mi canal de YouTube tengo mucha información. Como les digo, es entrenamientos prácticos, son ejercicios. La información sí es pública y gratuita y la tengo casi toda en el canal de YouTube, que me encuentran como Andrés León. Se buscan en YouTube Andrés León. Ahí aparece mi canal en medio de unos cantantes, o sea que va a ser el único que no es cantante, soy yo. Ahí me encuentran fácilmente. Y también quien quiera información de la escuela tiene una página que se llama livesurfingschool.com. Bien, bien, bien. Bueno, estamos con toda la data entonces ya preparados. Vamos a entrar un ratito en el box de consultas, donde está el signo de interrogación. Todas las preguntas que quieren realizarles a Andrés León las van depositando por allí. Estamos hablando del ego igual a Dios. Es una muy, muy linda entrevista que nos está regalando Andrés. Por acá Pau dice, ¿el ego es igual al egocentrismo? ¿Qué nos puedes decir respecto de esto, Andrés? Sí. Esa fue la que vi por ahí pasar esa pregunta. Cuando nosotros nos creemos seres separados de los demás, entonces, si yo digo ahí, yo soy Dios, creyendo que los otros son seres distintos a mí, ahí estoy en un egocentrismo. ¿Okay? Más cuando yo, como les dije, voy a un punto de ese yo, es el mismo yo, es un común denominador a todos. Ahí puede haber egocentrismo, porque no hay otros, solamente existe yo. No sé si es para la idea. Yo esto lo represento yo con el símbolo del sol, es más, es el símbolo que utilizo en mi canal de YouTube y en mi escuela, el símbolo del sol. Nosotros podemos imaginarnos que cada uno de nosotros, como persona, es un rayito del sol. ¿Cierto? Todos tenemos una fuente, a veces a Dios se le llama así también la fuente, entonces tenemos una fuente creadora de donde emanamos, entonces somos rayitos, cada uno de nosotros es un rayito.
Entonces, si yo como rayito me creyera Dios, ahí, pues ahí sí estoy, como dice MFT, le decimos. O sea, como que por ahí no es, ¿no es cierto? Por ahí no es. Pero si yo, ese rayito tiene una fuente y me voy y me profundizo, así como les expliqué, ese eje Y a donde nace, me doy cuenta que ese punto donde nace es el mismo punto de donde nacen todos los demás rayitos. Sigo siendo Sí, consciente de ello. Entonces, ese es el yo con Y mayúscula que les estoy explicando. Entonces, cuando llega ese yo, tú, ahí no hay riesgo de ser egoísta, por ejemplo, porque cuando tú desde ahí tú deseas algo, por ejemplo, quiero abundancia, o sea, y de ahí no es tanto el quiero, sino que tú luego decretas, tú dices yo soy abundante, porque ya sientes que estás unido a todo. Entonces, sabes que eso que tú decretas o quieres para ti, lo estás decretando y pidiendo para todos, porque en ese punto somos uno. Entonces, no hay espacio a un egoísmo o a un egocentrismo. ¿Se dan cuenta? bien. Uh-huh. Me gusta la respuesta que nos brindaste recién. Índigo, por acá vamos a meternos rapidito en el box de consulta que hay un par y nos queda poquito tiempo de entrevista. Índigo dice, ¿cuál sería la diferencia entre el alma y el espíritu? Esa es una buena pregunta. A veces se los Mm, confunde, creen que es lo mismo. Mira, realmente el alma es nuestra mente subconsciente. ¿Okay? Pues todavía, eh, vuelvo a utilizar estas metáforas gráficas porque a veces así se comprende rápidamente. El sol tiene, digamos, el círculo del sol, ¿no es cierto? Ese podría ser como el espíritu. Ahora, si el sol salen rayitos, podemos imaginar un rayito de esos como si fuera una montañita, ¿ok? Una montañita. La parte más superficial de esa montañita vendría a ser nuestra mente consciente y la parte gruesa del cuerpo de esa montañita que sale del sol es la mente subconsciente, que muchas veces lo representa como un iceberg. A veces dicen nuestra mente consciente es la partecita que sale del agua y toda la mente subconsciente es toda la parte del iceberg que está dentro del agua. O sea, sirve el ejemplo. Entonces, esa parte subconsciente, esa es nuestra alma. ¿Okay? Más nuestra alma no está separada, solita, no es algo aislado. Nuestra alma es la que se conecta al cuerpo del sol, que es el espíritu. Entonces, para resumir la respuesta, es el espíritu es común a todos, por eso se habla del espíritu. Más nosotros, cada uno tenemos una alma propia, ¿ok? Nuestras almas evolucionan también, y por eso es que nosotros a través de múltiples vidas vamos creciendo álmicamente, ¿ok? Más es una experiencia individual como alma, aunque a veces lo hacemos en grupos y se generan estas dinámicas de tratos sagrados, de transgeneracionales. Pero todavía nos creemos seres individuales. Más cuando desde el alma profundizamos, y eso significa que es en esa mente subconsciente nos vamos allá a lo profundo, nos damos cuenta que hay una base común, que es lo que se le llama el espíritu. Y ese espíritu es ese mismo yo con Y mayúscula, donde solamente hay un espíritu. O sea, muchas almas, un solo espíritu. bien. Andrés, muchísimas gracias. A ti, Ceci, gracias por la invitación y cuando quieran, pues aquí estaré con todo mi cariño para apoyarles en lo que ustedes necesitan. Muchas bendiciones.